Tiempo de reflexionar. Reflexiona, detente un momento. ¿Quieres conocer más de tus personajes bíblicos favoritos? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Curiosidades Bíblicas. ¿Sabías? El apóstol Pablo, el gran misionero que supo sanar a muchos, no pudo sanarse a sí mismo. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9. ¿Sabías? Dios nos consuela en nuestro sufrimiento para que podamos también nosotros consolar a los que están sufriendo. Segunda de Corintios 1, 4. ¿Sabías? En Juan se encuentran los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera, en Juan 13, 1, 5. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Yo soy el pan de vida, en Juan 6, 35 al 48. Yo soy el buen pastor, Juan 10, 11 al 14. Yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12, 9, 5. Yo soy la puerta, Juan 10, 7. Hasta aquí sus curiosidades bíblicas. Tiempo de reflexionar. Bien, continuando con su programa Tiempo de Reflexionar. Si nos acaba de sintonizar, te damos la bienvenida a este programa Tiempo de Reflexionar. Hoy estamos hablando con el tema la aculturación, adoptar cultura de otros países, de otros continentes, de otras personas. Así que es bien importante que definamos y sepamos cuáles son nuestras culturas y cuáles culturas hemos adoptado. Y ya por aquí está con nosotros mi hermano, mi amigo Selfie Reyes Osuna, con quien vamos a estar hablando de la aculturación. Selfie. Amén. Jehová bendiga a todos. Muy contento, muy emocionado de estar aquí con ustedes, dándole las gracias a Dios y gracias a todos los radioescuchas que en estos momentos están sintonizando el programa. Quiero extenderle también un saludo a la iglesia Emanuel II, allá en Miramar, mi iglesia, con los pastores Andrés Mejía y Juana Santana de Mejía. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bien, estoy bastante emocionado siempre aquí, y más con este tema, que es un tema que normalmente los estamos viviendo a diario. Es un tema que prácticamente es parte nuestra con este asunto de la globalización, la manera como nosotros empezamos a percibir el mundo cuando se desarrollaron tanta tecnología y así sucesivamente. Y hoy en día nosotros vivimos cambiando y asimilando otras costumbres y elementos de otra costumbre, y luego forman parte de nuestra vida, que lo encontramos naturales, pero a veces no tomamos la manera de cómo compararlo, a ver si estas costumbres están de acuerdo a los preceptos de Dios, a los principios que Dios ha establecido. Bien, nosotros vemos en este mundo que estamos viviendo, donde
a diario tenemos que revisarnos del entorno que estamos viviendo y ajustarnos en cierta medida en nuestra vida como cristianos. Por producto de este mismo tema, a las diferentes culturas que están bombardeando no solo a la sociedad, sino al evangelio, a la iglesia. Cosas que se están adoptando, que no han formado parte de nosotros, sino que han venido de costumbre, que muchas veces la envuelven en religión, otras veces la envuelven en que son cosas que no son muy espirituales, y son cosas que a medida que va avanzando estos tiempos, nosotros vemos cosas que nunca habíamos visto en el pueblo de Dios. Y viendo todo esto, Selfile, ¿cuál es el nivel? Mi primera pregunta en el día de hoy. Me gustaría que tú me dijeras, del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de aculturación que ha adoptado la iglesia hoy en día? Bueno, no solo la iglesia, podría decir el entorno completo, toda la sociedad de nosotros. Nosotros estamos en un nivel ahora mismo, yo te diría que en un 9 para no decir... ¿En un 9? Sí, ¿por qué te diría en un 9? Pero ya no somos auténticos en nada. Nosotros realmente vivimos asimilando la originalidad. Nosotros vivimos asimilando, y de hecho los valores nuestros se están perdiendo, la cultura, la costumbre nuestra se están perdiendo. Yo a veces relajo mucho con la madre, con las embarazadas, ¿verdad? Ya las embarazadas no le ponen Domingo a un niño, ni le ponen Ramón, ni le ponen Pedro. Si no, Brad Pitt. No usan el almanaque. No usan el almanaque. Ya le ponen Peter, ya le ponen Frysan, una rumba de cosas, muchísimos nombres. Unos nombres que no saben ni escribirlo ni pronunciarlo. Correcto, y que no tienen trascendencia. Fíjate, los nombres bíblicos, toditos tienen una terminología y toditos tienen un significado. Un fundamento, un significado. Y se está perdiendo todo esto y no sabemos por qué. Y es que estamos escuchando otros nombres, estamos escuchando nombres extranjeros, y esos nombres extranjeros nos parecen atractivos. Así de sencillo se va poniendo. Y ya que estamos hablando de aculturación, ¿verdad? Como decía el hermano Diego ahorita, la aculturación asume elementos de otra cultura. Porque tenemos lo que es multiculturalismo y también tenemos lo que es lo acultural. Entonces, lo acultural, ¿cuál es la diferencia que existe? El multiculturalismo es donde convergen diferentes culturas en un mismo hábitat. Por ejemplo, vamos a suponer que Diego tiene una costumbre árabe y él vive aquí, él conserva su cultura, no se mezcla con la cultura del que lo rodea, sino que mantiene su cultura. Entonces allí están convergiendo dos culturas, ¿verdad? Esto es multicultural. Aquí varias culturas viven. Nosotros, por ejemplo, aquí viven muchos hermanos del vecino país, Haití. Entonces, los que conservan su cultura y no cambian, no asimilan cultura de la nuestra, parte de los elementos de nuestra cultura, pues entonces ahí se da lo que es el multiculturalismo. Pero cuando se da el aculturalismo es cuando yo tomo elementos de esa otra cultura y lo adopto a mi cultura también, y eso va a formar parte de mi cultura. Entonces a esto que se le llama culturalismo, y es lo que vivimos hoy en día. Nosotros tenemos nuestra cultura, pero le vivimos continuamente agregando otros elementos y otros elementos producto de lo que hablábamos, de la globalización y ese tipo de cosas. Entonces, cuando adoptamos otra cultura se pierde la nuestra. En muchos de los casos sí, de hecho, porque nosotros vivimos recogiendo cosas y cuando uno recoge tiene que dejar también otra para poder. Eso es una mezcla, pasa. Diego. Sí, es una mezcla. Sí. Se da una mezcla. Mira, hay algo que me llama la atención. En las escuelas han asimilado la famosa fiesta de Halloween dentro de las muchas cosas que adoptan. Han asimilado esa costumbre, una costumbre que viene de los Estados Unidos, que han sido llevados a lugares que celebran sin comprender sus orígenes, objetivos o su significado.
estas prácticas se encuentran en el fenómeno de aculturación también. Correcto, es así, completamente de acuerdo. Fíjate una cosa, y ahí voy a resaltar un elemento bastante importante. El comercio juega un papel muy importante dentro de lo que ahí se viene llama el Viernes Negro. Fíjate que el ser humano, nosotros, lo que promueve este tipo de cultura, básicamente son los comercios. Un negociante viene a hacer una fiesta por la noche, una discoteca, se le vendió bien, se le dio ese bien bajo ese concepto. ¿Qué tú crees? El año pasado él va a explotar ese mismo concepto. Y si es posible, mientras le esté generando dinero, va a explotar ese concepto. Entonces, eso se vuelve parte de nuestra costumbre, ¿verdad? Entonces ya la gente está esperando que llegue ese dichoso día para celebrar. No sabe de dónde viene, no sabe el origen, no sabe si verdaderamente es conveniente, pero quiere sumarse, quiere estar en la moda. Y en el plano, vámonos al plano espiritual, en la iglesia. ¿Se da este caso de aculturación? Claro, eso es, o sea, nosotros somos afectados también en el entorno donde nos movemos. Y por ejemplo, si tú te fijas hoy en día, voy a hablar de un tema delicado, la ropa. No voy a decir que nada es pecado, no. Yo creo que es la intención como nosotros usamos, qué es lo que nosotros queremos enseñar, qué es lo que queremos mostrar. Entonces, hasta ciertos puntos, en determinado momento, hemos cruzado la línea por no darnos cuenta que entre lo provocativo, entre lo vulgar, ¿verdad? Entre lo que puede llevar a un hermano a un pensamiento que él no lo tenía, pero por la provocación, por la insinuación, o a una hermana, porque no lo está llevando a pecar. No solamente las mujeres. Lo lleva a pecar entonces, varón. Lo puede llevar a pecar. Y esa es una de las cosas. También otra cosa, por ejemplo, la manera en como nosotros manejamos la música puede ser un elemento. Por ejemplo, te hablaba ahorita en backstage aquí que nosotros tenemos hace 20 años, si tú le hablabas de una salsa a la congregación, iba a tener problemas. Hoy en día nosotros tenemos... Se ha ido asimilando ya la salsa. Y no es malo la salsa, no es malo el reggaetón. Ahora, si nosotros no tomamos la medida correcta sobre esto, fácilmente podremos caer en el descontrol. Se puede caer en el libertinaje incluso. Bien. Si no llevamos... Según tu percepción, de hecho, ¿ya hemos caído en descontrol con relación al reggaetón? Eso sí y no. Ahí sí no entendí. Entonces va a depender. Nosotros no te puedo dar una respuesta. Sí hemos caído, porque hay incluso congregaciones que saben cómo manejar eso. Hay congregaciones incluso que saben cómo manejar un evento de esta magnitud. Por ejemplo, si yo voy a invitar a mi iglesia a un reggaetonero y va a estar en la congregación, pues yo debo crear los mecanismos de que eso no se me vaya a salir de control, porque también van a venir invitados a lo mejor. Pero, y ahí cuando viene eso es algo, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, tú invitas a un reggaetonero, no voy a mencionar el nombre, pero tú has visto, y eso lo digo con responsabilidad, la facha, que no existe lo que es una diferencia entre un reggaetonero cristiano y un reggaetonero que sea del mundo. Entonces, eso, cuando te llega ese reggaetonero con una raya de aquí a allá, con el pantalón en el suelo, porque y un crucifijo de aquí a allá, y un sinnúmero de cosas que nosotros en determinado momento la llamábamos que estaban mal. Correcto. Que fue lo que se nos enseñó, entiendo. Pero cuando tú ves que llega, dime, ¿cómo eso va a trascender en lo que son los jóvenes que él va a administrar a través de la música y todas las cosas, con su apariencia? Correcto, y estábamos hablando de la influencia del sentido del vestir, de cómo esto afecta. Y son cosas que nosotros le hemos tomado de lo secular, de afuera, no ha venido de otra parte, porque si usted se fija, usted va a ver la cosa que está viendo ahí afuera, de la manera, y es de la manera, nosotros tenemos que permanecer en una identidad. El tocar al reggaetón no es el problema. Ahora, yo debo hacerlo de una manera decente y de una manera coherente. Yo no debo imitar las acciones que hacen los demás. Eso es lo que está pasando. Nosotros los cristianos están imitando todo lo que hacen las cosas del mundo. Se está perdiendo lo que hacen los artistas del mundo, donde debe ser lo contrario, donde ellos deben de imitar a nosotros. Mira, yo quiero
compartirle algo a ustedes. El hombre y la mujer nacen con un corazón corrupto, adámico, proveniente de Adán, caído, de espalda a Dios. Pero Dios, a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, cambia al ser humano y lo vuelve a Él. Cuando esa persona le da la oportunidad a Cristo que entre a su corazón, Cristo empieza a realizar su obra redentora en la vida de esa persona, de ese creyente. Ahora bien, y ahí se ve el fruto de cómo era esa persona antes de tener a Cristo en su corazón. Vivía una vida corrupta, una vida desenfrenada, una vida desorganizada. Ahora, cuando esa persona viene a Cristo, tú ves el cambio. Humilde, afable, con la gracia de Dios en su vida, aborrece al pecado, totalmente diferente. En ese sentido, nosotros debemos de permanecer. Ahora, cuando nosotros hacemos lo contrario, que dice Santiago 4, del 4 al 5, dice: oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cuando tú adoptas cosas del mundo, ¿qué es lo que se está viendo? Te está alejando de Dios, te está constituyendo enemigo de Dios. Y hay algo importante, estamos hablando sobre la aculturación, y es que normalmente la persona, cuando en el ambiente cristiano, ¿verdad? Normalmente nosotros pensamos que el pecado es adulterar, que el pecado solamente es robar, que el pecado es solamente matar, los 10 mandamientos. Pero también hay muchas otras maneras de faltarle a Dios. Y básicamente, ya que estamos hablando de la aculturación en el pueblo de Dios, y tenemos mucha esta influencia hoy en día, y es cuando, por ejemplo, una figura popular se convierte al cristianismo, ya si era merenguero, ya si era lo que sea que hiciera dentro de su vida. Normalmente esa parte de esa persona casi no cambia, y nosotros la asumimos y la hacemos parte, incluso la explotamos cristianamente hablando, ¿verdad? Que si la vendemos y vendemos esa figura ya con un matiz cristiano. Pero hay muchos elementos de esa cultura que a lo mejor debieron dejarse, a lo mejor debieron quedar atrás. Incluso vienen tal cual. Incluso los mismos merengues que cantaban en el mundo le cambian la letra, donde decía caballo, dice vaca ahora, pero con el mismo ritmo, con todo lo mismo. Eso, detállame un poquito más de eso. Hasta cierto punto no es correcto. Y te voy a decir por qué no es correcto. Nosotros no hacemos la diferencia en el mundo de qué es y qué no es. O sea, si yo tengo una letra del mundo y yo exploté esa letra del mundo, consumí esa letra del mundo, y yo me vuelvo al cristianismo y de repente encuentro esa misma canción, esa misma melodía, pero allí yo la trataba de una manera desordenada, ¿verdad? Porque hay que saber, cuando la música en el mundo se baila desordenadamente, se usan ademanes y se usan cosas que cuando yo vengo a verla aquí, yo puedo estar en la iglesia lo más tranquilo, pero me acuerdo de repente, sí. Y cuando viene a ver, yo estoy dando hasta golpe de barriga sin darme cuenta. Excúsenme. Pero es una realidad viva que estamos viviendo. Y es lo que pasa con lo que estaba hablando de la música del reggaetón. Si nosotros no tenemos cuidado y básicamente llevamos a gente, incluso invitamos a personas del mundo a la iglesia, y cuando el reggaetón se está sonando, si no tenemos control de eso, cuando viene a ver, tenemos una gente ahí bailando desordenadamente, haciendo cosas impropias incluso dentro de la iglesia. Y es una línea muy delgada que debemos observar. Incluso siempre a una persona que es creyente, que es nueva, aún sea popular o no sea popular, debe pasar por un proceso de transformación, de cambio. Sí, eso es cierto, porque muchas veces todavía tienen todas esas cosas que todavía el Señor no le ha quitado, y vienen con esta misma cosa que utilizaban en el mundo, y eso no edifica. A eso es que nos estamos refiriendo, que muchas veces esas cosas no edifican a la congregación,
porque muchas veces, por ejemplo, mis hijos que son jóvenes, allá en mi casa se tienen que recortar decente. No puedo usar pela caliente, no puedo usar raya. Pero entonces, en estos días, fueron unos jóvenes a mi congregación y todos tenían raya. Y ellos me dijeron, pero papi, esos muchachos son cristianos y tienen raya y tú no me dejas hacer raya. Yo lo que tuve que decirle, bueno, yo en mi casa tengo reglas. Y una de mis reglas es que ustedes no pueden utilizar ese tipo de recorte. Si ellos la utilizan, bueno, eso ya no lo manejo yo, pero yo aquí tengo mis reglas. Entonces, son cosas que muchas veces rompen con lo que ya tú has construido en los hogares, en la iglesia. Por ejemplo, una iglesia que yo vi muchísima gente poniéndolo en disciplina por ciertos recortes. Lo vi poniéndolo en disciplina por pantalones con pinza en tiempos atrás, que escuchaba de un predicador que cuando iba a predicar en la capital se ponía sus pantalones sin pinza, pero cuando iba al interior a predicar se lo ponía por allá, porque eran excesos en aquellos momentos. Son cosas que algunas hemos rebasado, pero vi un montón de gente que le pusieron disciplina y le llamaron la atención por muchísimas cosas, que ahora cuando tú invitas a una de esas gente que vienen con todo eso, tú no haya que decir cuando te preguntan. Ok, mira, dentro de todo eso tenemos que observar siempre las normas. Y eso es importante. No debemos confundir siempre la norma con lo religioso o con la costumbre. Porque la norma, y es un punto muy importante, la normativa es lo que rige cualquier institución. Pero me gustaría que tú me respondieras luego de estos consejos comerciales. La Iglesia Casa de Salvación y sus pastores Dora y Juan Narciso Martínez te invitan a sus servicios semanales desde las 8 de la noche. Lunes, Instituto Teológico. Martes, servicio de intimidad con Dios, oración y adoración. Viernes, servicio de unción y milagros. Domingo, servicio de avivamiento desde las 6 de la tarde. Ven y comparte junto a nosotros las maravillas de Dios. Estamos ubicados en la Mauricio Báez, número 85, Villa Magdalena, San Pedro de Macorís, República Dominicana. Te esperamos. Sin ninguna pena, pégate. Centro de Asesoría Consular e Inmigratoria. Ofrece sus servicios de asesoría y trámites para visa de paseo, residencia, visa de novio, declaración de hijos norteamericanos, entre otros, con las profesionales atenciones del licenciado José Jiménez, ex asistente de visa en la sesión consular de la Embajada de los Estados Unidos, e innumerables cursos sobre leyes inmigratorias. Con oficinas en la calle Altagracia número 33, suite 202, Plaza Villa Velázquez, en San Pedro de Macorís, con el teléfono 809-529-7766 y 809-981-4272, y en La Romana, en la calle Eugenio Miranda, esquina Espaillat, edificio Victoria, teléfono 809-550-9222. Experiencia, honradez y profesionalismo en el Centro de Asesoría Consular e Inmigratoria, con el licenciado José Jiménez, el experto en asuntos migratorios. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras. Servicios a su disposición. Auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general. Con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras. Con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Para esos momentos especiales, Jardín Oriental. Los más actualizados en el montaje de decoración para eventos, bodas, cumpleaños o cualquier celebración especial. Jardín Oriental, flores y eventos.
calle Rafael del Igne 23, ahora con su nueva sucursal en la avenida Independencia, frente a la funeraria del pueblo. Teléfonos 809-529-3758 y 809-246-1658 en San Pedro de Macorís. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones frescas al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo, en la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica, próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Queremos recordar nuestros teléfonos para que puedan llamar y hacer las preguntas que ustedes deseen. Es el 809-246-7801 y recordar nuestras redes sociales en Facebook, Tiempo de Reflexionar en Twitter y por WhatsApp al 809-968-5910. Llámenos. Bien, Selfie, antes de los comerciales, teníamos Había una pregunta en el aire. Y para responder a esa pregunta siempre tengo que ir a lo normativo, ¿verdad que sí? No podemos confundir siempre y hago, si tú te vas a presentar al palacio, tú tienes que ir con un saco y una corbata. Eso es normativo. Si tú estás afuera del palacio y tú tienes un suéter puesto y estás vestido, eso es aceptable ante nuestra sociedad. Ahora, ir al palacio sin una corbata, sin un saco, presentarte delante del presidente, es una falta de respeto que tú no vayas de manera formal. Entonces, de cada institución tiene su norma y nosotros debemos respetar las normas de las instituciones, entiéndase iglesia, entiéndase centro público, entiéndase cualquier institución que sea. En ese sentido, por ejemplo, y tú estás hablando ahorita de la raya, una raya como tal no es pecado. Eso no es pecado. No, yo no quise decir que sea pecado. Quiero establecer el contexto porque ahora te voy a hacer comparación. Incluso hay culturas que tienen que una raya es parte de su modo de vivir, de su expresiones, de su identificación. Por ejemplo, hay tribus en la selva donde su cultura es andar semidesnudo. Pero a eso me refiero, porque la cultura nuestra, esa es su cultura, ¿verdad que sí? Lo que se hacían raya en tiempos atrás eran los tigres. Correcto. Como le decimos popularmente a los jóvenes que adquieren algunas habilidades en las calles que no la tienen los demás jóvenes y los demás diferente a la sociedad en que nos desenvolvemos. Correcto. Y ahí entonces en ese punto solo vamos a observar la normativa de cada institución. Si dentro de tu congregación, por ejemplo, dentro de mi congregación, cualquier congregación, determinan que una persona, ya sea por la raya, no se debe presentar o en el púlpito no debe ministrar, porque asistir a la iglesia es libremente para escuchar la palabra de Dios, pero que no puede ministrar andando en el púlpito por una raya, eso es normativo y eso debe observarse y debe respetarse. Ahora bien, la sociedad lo acepta con una raya, pues él se puede poner su raya, no es discriminado en esto. Entonces la costumbre va a jugar un papel importante. Y tú dijiste algo ahorita con tus niños, hay que educar bien a nuestros niños. Y a veces hay que darle una respuesta que verdaderamente lo vaya a orientar a la dirección correcta. Porque a veces incluso le negamos cosas a nuestros niños o a nuestros hijos y no decimos por qué. Y lo que le creamos es ese sentido de impotencia y ese sentido de bloqueo. Y muchas veces salen y ocultan estas cosas, este deseo, y después lo hacen cuando tienen la oportunidad. Hay que educarlo bien en cuanto a esto y decirle, mira, nuestra costumbre es esta. ¿Amén? Bien, entonces ya el tiempo ha transcurrido. Vamos a dejarle los micrófonos abiertos a Selfie para que nos dé la reflexión de hoy con relación a la aculturación. El mensaje que la exhortación de parte de Dios, ¿verdad? Exacto, la exhortación en cuanto a esto. Aculturación o asimilación cultural. Bien, quisiera comenzar leyendo una cita bíblica, siempre lo tengo por costumbre,
la cual la vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, su versículo 1, vamos a leer unos versículos. Y dice: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Y yo hago una comparación aquí también con la aceptación a la vida cristiana, a Jesucristo. También hay una exhortación, hay un llamado sobre todos estos elementos culturales que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad que sí? Y el Señor desde el principio nos llama a que nosotros observemos los preceptos y la norma, que lo volvamos una cultura, porque también dijo: y estos preceptos y esta norma que te doy, las escribirás en la frente, ¿verdad? La llevarás, la enseñarás a tus hijos, la transmitirás, y buscaba el Señor con esto ese consejo que le dio al pueblo: mira, porque yo no quiero que hagan como las naciones hacia donde van, a la cual le voy a quitar las tierras a ellos y se las voy a dar. Él quería un pueblo que esté identificado, un pueblo que se diferencie de los demás, un pueblo que tenga los valores y los preceptos, y esos preceptos que no se confundan con lo mundanal, que esos preceptos no se confundan con el día a día, con la gente, y debemos marcar una diferencia. Y el enemigo es muy astuto. Nosotros tenemos alrededor de 25 años, hace 30 años, porque, por ejemplo, el internet salió, creo que en el año 85 fue que nosotros comenzamos a tener red de internet o Windows y este sistema operativo y todas estas cosas. A partir de todo esto, la comunicación se intensificó, se explotó, llegó a unos niveles exorbitantes, y nuestra sociedad desde el año 80 hacia acá ha cambiado sumamente mucho. Es muy diferente. Nosotros tenemos una cultura prácticamente total diferente de como la teníamos a ese entonces. Y dentro de todo esto, asimilación, dentro de todos estos elementos de cultura, hay algo importante que debemos saber. Siempre que estemos mirando cosas nuevas, debemos preguntarnos: ¿esto está conforme a los preceptos y a las normas de Dios? Amén. ¿Esto está de acuerdo con los principios, con las cosas que Dios quiere establecer? Otra pregunta que yo debo hacerme: ¿yo ayudo a mi semejante con esta norma que estoy observando? ¿Yo realmente estoy haciendo algo bueno que vaya a contribuir? Debemos hacernos preguntas sobre todas estas cosas, porque al final del día nosotros vamos a irnos contaminando poquito a poco, y como dice la palabra, que llegará un tiempo en que la gente no entenderá la palabra por más que se le expliquen, y es porque nos vamos absorbiendo, nos vamos agregando elementos, incluso dentro de la misma iglesia, que están cambiando nuestra razón, que están cambiando nuestra manera de ser, que están cambiando nuestra identidad, que están eliminando esa barrera que Dios trató de establecer, que Dios dijo que estableciéramos con relación a lo secular, a lo mundanal. La estamos eliminando, y debemos ir cambiando eso. Debemos mirarnos, siempre debemos preguntarnos, como le digo a mis hijos: cuando te vas a poner una ropa, pregúntate cuál es el propósito por el cual te la pones. ¿El propósito cuál es? Me dicen: es cubrir mi cuerpo. Entonces, que quede cubierto el cuerpo, porque si no queda cubierto el cuerpo, entonces no tiene propósito, ¿verdad que sí? Al momento de ver un programa, ¿cuál es el propósito de ver un programa? Es aprender, es edificarme. Pues entonces mira un programa que te puede edificar, porque si mira programas de eso de tontería, si te mira una novela, lo que vas a ver muchas cosas, aprender a hacer lo malo, porque eso es lo que te enseña a lo mejor una novela. Las novelas siempre duran 6 meses, 4 meses, 1 año, lo que sea, y solamente dura 15 minutos cuando la persona ya se casa. Mientras tanto, le enseñó infidelidad, le enseñó cómo hacer lo malo, le enseñó todo. Entonces, al final del día, si lo que te enseña es lo malo, no tiene propósito. Y pueblo de Dios que me escucha, amigo, tú que nos estás escuchando, ahora es importante que tú hagas y marques un hito. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Qué me ayuda? Estos preceptos que Dios nos dio, nos lo dio con el fin de que fueran a nuestro bien,
Me gusta la parte donde dice, y entonces el Señor te prosperará en la tierra que te dará. Cuando nosotros observamos los preceptos de Dios, no es un simple mandato, no es capricho de Dios, es para nuestro propio beneficio, es para el bienestar de tu familia, es para el bienestar tuyo. Y yo quiero que tú sepas que Dios de manera especial se interesa en ti. Dios quiere que tú vivas una vida abundante, que tú vivas una vida plena, pero que vivas una vida libre, que no vivas una vida de maldición. Porque ahorita mismo tenemos personas en la sociedad incluso que maldicen a sus hijos de manera normal, relajando, o le dicen una palabra negativa. Y dice la palabra de Dios que lo que nosotros confesemos con nuestra boca también así se hará. Entonces es importante que nosotros usemos siempre la palabra de bendición. No maldigan a tus hijos. Trata de enseñar a tus hijos el buen camino. Trata de enseñarles la costumbre. Y yo siempre lo digo, la persona de sociedad que tienen valores, que tienen cultura, usted nunca va a ver una persona de sociedad, una persona educada, vistiendo de una manera desordenada. Eso, visten de manera ordenada, enseñan a sus hijos el protocolo, no porque sean ricos, es porque entienden que la educación es algo importante. Y la educación no se limita a dinero. No, usted también puede educar a sus hijos, usted también debe querer tener un bienestar para sus hijos, y de la manera que va a darle un bienestar a sus hijos, no es conduciéndole de la misma manera como se conducen los demás, sino haciendo y marcando la diferencia allá en el hogar, enseñándoles valores y ese tipo de cosas. Y yo espero en el nombre de Jesús que nosotros podamos asimilar cultura favorable. Porque hay muchas cosas que nosotros absorbemos que también son beneficiosas, que son buenas, y no es malo, pero nosotros debemos asumir lo bueno, lo que vaya en beneficio de nosotros, lo que pueda agradar a Dios. Y es importante, lo que pueda agradar a Dios, no solamente a nosotros mismos, porque si desagrada a Dios tampoco debe ser agradable para mí. Amén. Yo espero que en esta tarde Jehová te bendiga de una manera especial, Jehová te guarde. Yo espero que el Señor ministre en tu vida y que tú puedas cambiar de vida, que tú puedas cambiar tu dirección. Amén. Bien, muy acertada la exhortación, la reflexión, el consejo de Dios para este tema. Sí, ya el tiempo ha transcurrido, pero es totalmente lo que queremos que nuestros oyentes reflexionen. Es que la costumbre que adoptemos de otras personas, que la analicemos, que no la adquiramos sin antes analizarla, si edifica a nuestras vidas, si agrada a Dios, si las cosas que estoy aprendiendo, exactamente, porque es lo que Selfie le decía, la globalización y el mundo como está viviendo en estos días, cada día vamos a estar bombardeados de más cosas. Entonces nosotros tenemos que tenemos que filtrar las cosas que convengan y las que no convengan, y como tú decías, Diego, que sea el propósito de Dios sobre todas las cosas antes de nosotros adquirir cualquier costumbre o cualquier aculturación del nivel que sea. Claro, porque es que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar a Dios y para que Dios se sienta a gusto con nosotros. Amén. Porque si nosotros vivimos una vida a mi manera, entonces el Espíritu Santo te va a dejar solo. Exacto. Eso es así. Bien, el tiempo ha transcurrido por medio de la sangre esto de Cristo, se terminó y ya nosotros vivimos para agradar a Dios. Pero bien, antes de irnos, Kelly, Rita también tiene que dar un anuncio. Dar un saludo a una gente que yo la quiero mucho y me quieren como su hijo, son mis suegros. Argentina y allá en Consuelo, Mateo Pacheco, cariñosamente niño. Yo voy a aprovechar también para saludarle a una persona que estimo mucho. No se pierden el programa Tiempo de Reflexionar. Son fieles. Son fieles. Okay. Entonces le enviamos un cariñoso saludo
también a nuestro hermano Arno, Lulú, y a Patricio, que siempre están constantes, nuestra hermana Magnolia y todos sus hermanos a de la Will cuarta, Kelly, a mi comadre, saludos a todos están en ellos. sintonía con nosotros. Selfie le aprovecha también un saludo. A nuestra hermana Xiomara en restauración, en su salón. Cariñoso. Una mujer bendecida. Rita, el tiempo ha terminado. El anuncio. Queremos recordar que nuestra iglesia Casa de Salvación en la Mauricio Valle 85 tendrá el próximo 5 de agosto nuestro gran culto de jóvenes con Rubinsky, y nos visitará por allá también Félix Aquino. Eso es una cita, invite a alguien desde ya a partir de las 7:30, la cita en Casa de Salvación. Bien, nos vemos. El tiempo se fue. Invitarle a la próxima semana a que escuchen su programa Tiempo de Reflexionar. Y como cada sábado, recuerda que las cosas que haga por ti permanecerán contigo, pero lo que hagas por los demás perdurarán para siempre. Así que Tiempo de Reflexionar se despide. Hasta la próxima semana. Y nos lleva mar adentro. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes